Hola, muy buenos días. Dios los bendiga. En esta mañana el Señor sea hablándonos como cada día lo hace, porque el Señor siempre nos habla y esta vez no va a ser una excepción. Pero tengo una pregunta. Eh, ¿A cuántos el Señor les ha mandado a hacer locuras? Y es más, ¿cuántos han hecho caso a las locuras que el Señor les ha mandado a hacer? No sé si el Señor le haya dicho a usted, cuando no tiene trabajo, le ha dicho, vaya y siembre, vaya y de un mercado, vaya y dele este dinero a tal persona y usted no tiene trabajo. O dele esta ropa a tal persona y usted no tiene pues ropa, ¿no? Hay cosas que el Señor nos pide que son locura. Pero bueno, ¿cuántos accedemos a esas locuras? Porque también es eso, ¿no? Vamos a ir a una locura aquí en el libro del profeta Jeremías. El Señor siempre le mandó a los profetas a hacer locuras de acuerdo a nuestro pensamiento racional, son locuras, pero en el Señor todo tiene un propósito. Jeremías 32, el versículo 6 en adelante. ¿Listo? Vamos a ver de tantas locuras que el Señor le pidió a sus profetas. Esta es una que, bueno, vamos a hablar en esta mañana. Dice, Jeremías 32, 6 dice, en ese tiempo el Señor me envió un mensaje y me dijo, estoy leyendo en una versión actual, tu primo Anameel, hijo de Salum, vendrá y te dirá, compra mi terreno en Anatot. Por ley tienes derecho a comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro. Pues hasta ahí no hay nada complicado. Pero en el versículo 8 vamos a ver una cosa. Dice, entonces, así como el Señor dijo que haría, mi primo Anameel vino a mí y me visitó en la cárcel y me dijo, por favor, compra mi terreno en Anatot, en la tierra de Benjamín. Por ley tienes el derecho de comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro. Así que cómpralo para ti. Entonces supe que era el mensaje que me había oído que era del Señor. Así que compré el terreno en Anatot, pagándole a Anameel 17 piezas de plata. Firmé y sellé la escritura de compra delante de testigos. Pesé la plata y le pagué. ¿Cuál es la locura ahí? Pues que Jeremías estaba en la cárcel. Y es como si uno estuviera en la cárcel y se fuera a comprar, ¿cierto? Pero resulta que el Señor le dice, compre, ¿sí? Cuando uno está en la cárcel, pues recursos no tiene. En ese tiempo la cárcel, pues no es como las de ahorita, era más complicado. Recursos no tenía cómo hacer, no tenía, pero aún así el Señor le pide y le dice que haga una locura, que compre un terreno, aún estando preso, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero entonces este hombre no sacaría la plata. Pero aún así el profeta hizo caso. No, no inmediatamente a la palabra que el Señor le dio, pero el Señor le mandó al primo, le dijo, no, vaya usted y dígale. Entonces, él como que le confirmó la palabra con el primo cuando fue y le dijo, cómpreme la tierra, cómpreme ese pedazo, ese terreno que tengo. Entonces, ahí le hizo entender Dios a Jeremías que era palabra de él lo que le decía aún estando allí preso, porque el Señor vino y le habló primero, pero como a veces nosotros no entendemos la palabra que el Señor nos da, aún en las circunstancias difíciles, por eso la pregunta inicial, a veces el Señor le pide a usted ofrende, de diezme, vaya, lleve esto, vaya, y usted no tiene, a veces, y usted a veces, no sé si le pasa, ¿no? Y ustedes dicen, no, pero eso es como de mi carne, eso es como de mi pensamiento, eso es que yo vi la persona con necesidad y quiero hacer. Y a veces pensamos que somos nosotros, pero no, el Señor a veces nos pide cosas que aún mirando nuestras circunstancias para nosotros es como complicado. Usted puede hacer la situación de Jeremías. Jeremías está preso, ¿sí? Y está allá en la cárcel. Pero va el Señor y le habla en la cárcel. Y le dice, pues bueno, listo. Entonces, bueno, el Señor sí me habló. Pero no solo bastó con eso, sino que el Señor le mandó a alguien para que fuera y le hiciera el negocio, le llevara las escrituras, hiciera los papeles, allí en la cárcel. Y el Señor se vale de todos los medios para hacernos entender que lo que Él nos habla es así. Usted puede leer el libro del profeta Jeremías y usted va a saber todo lo que le pasó a Jeremías, ¿cierto? Todo lo que le dijo el Señor, lo que le hacía hacer. Y de hecho los profetas hicieron muchas locuras porque el Señor no se las mandó a hacer. No sé usted si está dispuesto a hacer locuras por el Señor. ¿Qué le ha mandado a hacer el Señor que usted no lo ha hecho hasta el día de hoy? Que usted ha mirado las circunstancias y usted dice, no, pero pues el Señor me manda a hacer esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? Tal vez en nuestro razonamiento es difícil llegar a hacerlo.
Yo pienso que Jeremías, en mi pensamiento, no creo que esto fue de un día para otro, una hora para otra, sino que él encerrado en la cárcel dice, pero bueno, ¿yo cómo voy a comprar? ¿Cómo voy a hacer? No puedo salir a ver, no, ¿sí? Y a veces nosotros razonamos tanto la palabra de Dios, razonamos tanto lo que el Señor nos manda hacer, que definitivamente el Señor se hace de muchas cosas para que su palabra se cumpla en nuestra vida. A veces nosotros decimos, ¿cuántos quieren hacer locuras en el Señor? Y nosotros, amén, gloria a Dios, queremos hacer muchas locuras. Pero cuando el Señor nos pide una locura o algo que para nuestro entendimiento no es, hay como que, bueno, Señor, espera un momentico, ¿cierto? Pero eso le pasó a los profetas, eso le pasó a los anteriores siervos del Señor y eso nos pasará a nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle, sí, Señor, yo voy a hacer lo que tú me mandes a hacer? Aunque suene como locura. Y en esta mañana es eso, como el reto de nosotros como cristianos, aceptar la palabra que el Señor nos da, a pesar de que las circunstancias nosotros no tengamos o no sepamos cómo hacer, pero el Señor siempre va a hacer que su palabra se cumpla en nuestra vida y siempre va a hacer que nosotros hagamos lo que Él nos pide que hagamos, perdón, que tengamos que hacer. Entonces en esta mañana yo le invito a usted que usted, aunque a veces parezca locura lo que el Señor le pide, usted hágalo y yo debo hacer, porque el Señor siempre, siempre tendrá una razón del por qué nos pide ciertas cosas que hagamos. Así que como el profeta Jeremías estando en la cárcel compró a un encerrado, y compró una herencia, compró un terreno, así el Señor nos va a pedir muchas cosas, pero nosotros vamos y hagamos lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces yo le invito en esta mañana que usted ponga en práctica la palabra del Señor. Sí es bueno razonar, sí, pero hasta cierto punto, no hasta el punto de que solamente la razón me gane y la fe se quede por debajo de la razón. Recuerde una cosa, la razón y la fe siempre van a ir de la mano, siempre van a ir de la mano, nunca la otra de separar. Pero siempre la fe va a ser por encima de todas las circunstancias que usted y yo estemos pasando. Así que por favor obedezca la palabra del Señor, así como Jeremías la obedeció. Así todos nosotros debemos obedecer la palabra del Señor y hacer las locuras, así para nosotros sea difícil de comprender. Así que en esta mañana dígale, Señor, muchas gracias, te damos, te bendecimos, Señor, gracias por tu palabra. Dios, vemos que a través de la Biblia y de los profetas, de las personas, de los siervos, Señor, que tú escogiste, Padre, hay muchas cosas que a veces no entendemos del por qué tú pides cosas, pero yo te pido, Señor, ayúdanos, Señora, a mirar lo que tú quieres, Señor, y no solamente razonar y razonar, Señor, sino hacerlo porque hay algún propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Y así como Jeremías hizo, Señor, aún encerrado en la cárcel, aún como Jeremías hizo tu palabra y dijo, sí, bueno, lo voy a hacer. Así nosotros en la circunstancia difícil que estemos, Señor, lo que tú nos mandes a hacer, aunque no podamos ver, Señor, lo hagamos, Señor, por la fe, Señor. Lo hagamos por la fe en el Hijo de Dios. Así que te damos gracias, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a hacer locuras en ti, Señor. Locuras en ti, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga y bueno, nos estamos hablando en el próximo devocional.